Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves de la segunda semana del tiempo ordinario. Jueves de la segunda semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene de la carta a los Hebreos, capítulo 7, versículos 23 al capítulo 8, versículo 6. Hermanos, durante la antigua alianza hubo muchos sacerdotes, porque la muerte les impedía permanecer en su oficio. En cambio, Jesucristo tiene un sacerdocio eterno porque Él permanece para siempre. De ahí que sea capaz de salvar para siempre a los que por su medio se acercan a Dios, ya que vive eternamente para interceder por nosotros. Ciertamente que un sumo sacerdote como este era el que nos convenía, santo, inocente, inmaculado, separado de los pecadores y elevado por encima de los cielos, que no necesita, como los demás sacerdotes, ofrecer diariamente víctimas, primero por sus pecados y después por los del pueblo. Porque esto lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque los sacerdotes constituidos por la ley eran hombres llenos de fragilidades. Pero el sacerdote constituido por las palabras del juramento posterior a la ley es el Hijo eternamente perfecto. Ahora bien, lo más importante de lo que estamos diciendo es que tenemos en Jesús a un sumo sacerdote tan excelente que está sentado a la derecha del trono de Dios en el cielo, como ministro del santuario y del verdadero tabernáculo, levantado por el Señor y no por los hombres. Todo sumo sacerdote es nombrado para que ofrezca dones y sacrificios. Por eso era también indispensable que él tuviera algo que ofrecer. Si él se hubiera quedado en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo ya quienes ofrecieran los dones prescritos por la ley. Pero estos son ministros de un culto que es figura y sombra del culto celestial, según lo reveló Dios a Moisés, cuando le mandó que construyera el tabernáculo. Mira, le dijo, lo harás todo según el modelo que te mostré en el monte. En cambio, el ministerio de Cristo es tanto más excelente cuanto Él es el mediador de una mejor alianza, fundada en mejores promesas. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 39 y el responsorio es: Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste. Abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa. Así que dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado la justicia en la gran asamblea, no he cerrado mis labios. Tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Que se gocen en ti
y que se alegren todos los que te buscan. Cuantos quieren de ti la salvación, repiten sin cesar, qué grande es Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. El Evangelio de hoy viene de Marcos, capítulo 3, versículos 7 al 12. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de Galileos, una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania, y de la parte de Tiro y Sidón. Habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban, «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Continuamos leyendo de la carta a los Hebreos. Nuevamente, para poder apreciar esta lectura tenemos que recordar quiénes son los destinatarios de esta carta. Los destinatarios son una comunidad de judíos cristianos, particularmente apegados al culto del sacerdocio en el templo de Jerusalén, que están a punto de abandonar la fe porque aún no logran apreciar y entender el significado de Jesucristo, particularmente su pasión y muerte. Y están a punto de abandonar la fe y regresar a lo previo. Y aquí el autor de esta carta le está diciendo lo que tienen en Jesucristo y que no lo abandone, puesto que en Jesucristo han recibido la plenitud de las promesas que desde Abraham, Moisés, los profetas, el pueblo de Israel ha recibido. Y alejarse o rechazar a Jesús, a Cristo, pues entonces sería abandonar la plenitud de las promesas que en Cristo se llevaron a cabo. Y aquí hace una comparación y un contraste entre el sacerdocio levítico que se lleva a cabo en el templo de Jerusalén en contraste del sacerdocio de Jesús. El sacerdocio levítico basado en los sacrificios de animales, pues es solamente una sombra, es un acercamiento solamente a la plenitud del culto del sacerdocio que ahora se lleva a cabo en presencia de Dios por Cristo, que es nuestro sumo sacerdote que intercede por los hijos e hijas de Dios, por los ciudadanos del reino que Dios ya ha inaugurado en Jesucristo. Así que, por tanto, el sacerdocio de Jesús es un sacerdocio perfecto, definitivo, a diferencia del sacerdocio levítico que se vivía en el templo de Jerusalén, que era solamente una sombra, una anticipación, algo provisionario. Pues este es el contexto del tema que trata esta lectura de hoy. Dice: hermanos, durante la antigua alianza hubo muchos sacerdotes porque la muerte les impedía permanecer en su oficio. O sea, de que porque eran mortales, pues no podían llevar a cabo su servicio eternamente. En cambio, Jesucristo tiene un sacerdocio eterno. Aquí el contraste entre la mortalidad del sacerdocio tal y como se vivía en el templo y el sacerdocio de Jesús, que es eterno porque Dios lo ha resucitado. Y que por tanto ya Cristo ha penetrado el santuario eterno, no simplemente el santuario en el templo de Jerusalén. Recordamos cuando Jesús muere en la cruz, se rompe el telón que divide
el santuario, el lugar más sagrado dentro del templo, y para decirnos que ya Dios no habita en un templo, ya Dios no habita en un edificio, sino ya Dios está presente más allá del tiempo y del espacio, y es lo que tenemos en la universalidad de Jesucristo. Continúa la lectura diciendo: porque Él permanece para siempre, de ahí que sea capaz de salvar para siempre a los que por su medio se acercan a Dios, o sea, a los que nos acercamos a Dios por medio de Jesucristo, que es nuestro puente, que es nuestro intercesor, que es nuestro Salvador y Redentor, ya que vive eternamente para interceder por nosotros. ¿Y dónde es que vive Cristo, ya el Cristo universal? Pues vive en el santuario celestial, en la corte celestial, donde Él intercede por todos aquellos que son atraídos a Dios por medio de Él. Ciertamente, dice la lectura, que un sumo sacerdote como este era el que nos convenía. Aunque profesamos que Jesucristo es verdadero hombre y verdadero Dios, en su humanidad es santo, inocente, inmaculado, separado de los pecadores y elevado por encima de los cielos, que no necesita, como los demás sacerdotes, ofrecer diariamente víctimas, primero por sus pecados y después por los del pueblo, que era lo que hacían los sumos sacerdotes y los otros sacerdotes en el templo de Jerusalén. Ofrecían primero sacrificios para su propia purificación, por sus debilidades, por sus fragilidades, para después ofrecer por las necesidades y las intenciones del pueblo. Sin embargo, Jesús, siendo verdaderamente hombre, en su humanidad, excepto en el pecado, pues Él se ofrece a sí mismo como víctima perfecta, en obediencia, en sumisión, en entrega completa a la voluntad del Padre. Por eso esa ofrenda de Jesucristo de sí mismo voluntariamente, por el amor a Dios y por el amor a la creación de Dios, es tomada por Dios y es aceptada por Dios, y por eso ese tipo de amor, ese tipo de entrega, ese tipo de sumisión a Dios no puede terminar simplemente en la muerte. Ese tipo de amor no puede ser simplemente destruido, puesto que ese tipo de amor siempre resucita, y es lo que tenemos en la resurrección de Jesucristo. Continúa: porque los sacerdotes constituidos por la ley eran hombres llenos de fragilidades, o sea, el culto levítico del sacerdocio en Jerusalén. Pero el sacerdote constituido por las palabras del juramento posterior en Jesucristo a la ley, posterior a la ley, es el Hijo eternamente perfecto, el Hijo que por amor al Padre, por obediencia al Padre, por sumisión a la visión del reino de Dios Padre, se entrega, se dona. Y es así como Él pasa a ser nuestro Salvador, nuestro Redentor. Una obra de amor por la creación de Dios. Por eso el cristianismo no puede ser simplemente una obligación. Tiene que ser una respuesta a la iniciativa de Dios cuando uno se sabe, se reconoce que es amado a pesar de uno mismo. Entonces, el cristianismo es una respuesta a esa iniciativa de Dios en gratitud, cuando nos damos cuenta que a pesar de mí mismo, a pesar de nosotros mismos, Dios ha venido en busca nuestra para salvarnos de nosotros mismos. Y aquí está el principio del cristianismo, de la religión cristiana. Está en la iniciativa del Dios que viene en busca nuestra, el Dios que se ha hecho uno con nosotros, el Dios que lo ha dado todo, hasta el extremo, para manifestar su amor por nosotros. Y es esta experiencia en nuestra propia carne que despierta en nosotros el deseo de corresponderle. Repito, no por obligación, sino por gratitud. Continúa la lectura diciendo: ahora bien, lo más importante de lo que estamos diciendo es que tenemos en Jesús a un sumo sacerdote tan excelente que está sentado a la derecha del trono de Dios en el cielo. O sea, el sagrario, el lugar
de Dios y de Cristo ahora ya no es simplemente el templo, que es simplemente una prefiguración, una anticipación, algo provisionario a lo que ya es una realidad de Cristo en el santuario junto con Dios. Y ahí, a la derecha del Padre, entonces Cristo es quien intercede por los suyos. Sé que está sentado a la derecha del Padre del trono de Dios en el cielo como ministro del santuario y del verdadero tabernáculo. Por tabernáculo se entiende la tienda del encuentro que Moisés construyó después de que tuvo ese encuentro con Dios en el Sinaí, y donde Dios le da los 10 mandamientos. Entonces esas tabletas de piedra, según dice la tradición, pues fueron puestas en el arca, y ese arca era la presencia misma de Dios, que fue instalada en una tienda movible que iba acompañando a su pueblo en su trayectoria hacia la tierra prometida, y ese es el tabernáculo, ¿no? Pero aún ese tabernáculo hecho por manos, hecho por Moisés, pues es algo provisionario, es algo que solamente prefigura lo que ahora ya es realidad en Jesucristo, quien ha penetrado ahora el santuario eterno, en la presencia de Dios. Como ministro del santuario y del verdadero tabernáculo, levantado por el Señor y no por los hombres. Aquí está haciendo referencia al santuario celestial y no al santuario ni en el templo ni en el tabernáculo, el santuario que Moisés construyó. Todo sumo sacerdote es nombrado para que ofrezca dones y sacrificios. Por eso era también indispensable que él tuviera algo que ofrecer, y lo que ofreció fue a sí mismo. Si él se hubiera quedado en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo ya quienes ofrecieran los dones prescritos por la ley. Pero estos son ministros de un culto que es figura y sombra del culto celestial. O sea, está hablando aquí del sacerdocio levítico que se llevaba a cabo en Jerusalén, en el templo de Jerusalén. Es una prefigura, es simplemente una sombra de lo que ahora ya es real en el santuario celestial, donde Cristo ya está presente a la derecha de Dios Padre, intercediendo por los suyos. Pero estos son ministros de un culto que es figura y sombra del culto celestial, según lo reveló Dios a Moisés cuando le mandó que construyera el tabernáculo. Mira, le dijo, lo harás todo según el modelo que te mostré en el monte. En cambio, el ministerio de Cristo, o sea, ya ha descrito el ministerio levítico, y ahora describe el ministerio perfecto y definitivo de Cristo en el santuario celestial. En cambio, el ministerio de Cristo es tanto más excelente cuanto que Él es el mediador de una mejor alianza. La nueva alianza que Dios hace en Jesucristo no reemplaza, sino es una continuación. Así como en el Antiguo Testamento tenemos diferentes alianzas que se van haciendo, y una pues construye sobre la previa. Igualmente, lo que tenemos en Jesucristo no es un rechazo del pueblo judío al decir que es una nueva alianza, sino construye sobre las alianzas previas, y es la alianza perfecta, la alianza definitiva. Cristo es tanto más excelente cuanto es Él, que es Él el mediador de una mejor alianza fundada en mejores promesas. Así que, tomando en cuenta a quién se está dirigiendo el autor de esta carta, está tratando de convencer a esta comunidad de judíos cristianos que ¿qué es lo que tienen en Cristo? Que tienen la plenitud de lo que solamente celebran provisionalmente en el templo de Jerusalén. Así que no abandonen lo que Dios les ha dado en Jesucristo, sino que se mantengan fiel y no regresen simplemente a lo que es una prefiguración, a lo que es solamente provisional, que ahora ya es perfecto y definitivo en Jesucristo. Y si esto el autor de esta carta lo dice a los hebreos,
a los destinatarios de esta carta, pues igualmente a nosotros, ¿no? ¿A quién es quien tenemos por sacerdote perfecto, intercediendo por nosotros a la derecha del Padre? Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Marcos. Y este Evangelio se le puede calificar como un Evangelio de resumen de lo que Jesús ha estado haciendo ahora, y después a la nueva sección dentro del Evangelio. En los Evangelios hay diferentes resúmenes que los evangelistas utilizan para hacer una transición de una sección donde se enfoca en ciertos temas a otra sección donde se enfoca en temas diferentes. Por ejemplo, previo a este Evangelio de hoy, Jesús ha hecho presencia en sinagogas donde se ha topado con resistencia, con críticas y con malicia por parte de los fariseos y los escribas y otros líderes religiosos de la comunidad judía, que no lo aceptan, que lo rechazan y que a últimas buscarán ponerle trampas para poder acusarlo y después condenarlo. Ayer escuchamos, aun cuando los fariseos, que eran enemigos del partido de Herodes, a quienes odiaban, pero para poder acusar y para poder condenar a Jesús necesitaban de ese partido para poder llevar en contra las amenazas en contra de Jesús, ¿no? Hasta ese punto, ¿no? Así que Jesús, previa a esta sección que está resumiendo para empezar una nueva, Jesús se ha dedicado a proclamar su mensaje en las sinagogas entre los suyos, o sea, entre los judíos. Y ahora hace un resumen para pasar a una nueva sección donde Jesús escogerá entre sus discípulos a 12 que formarán parte del círculo íntimo de su misión, que después los llamará apóstoles y serán una extensión de su propia misión. Les dará no solamente la autoridad, sino también el poder de lo que él mismo, Dios, le ha dado. Y después Jesús se dedicará a enseñar a las multitudes, a las muchedumbres que lo siguen, y también a sanarlos, a expulsar demonios y también a formar a sus discípulos. Así que este evangelio hace un resumen de lo que vino previo y nos introduce a lo que Jesús va a empezar en este evangelio de Marcos. Una nueva sección donde Jesús ahora ya no hace tanta presencia en sinagoga, sino ahora lo encontramos a la intemperie entre multitudes y después también en privado formando a sus discípulos. Así que es un evangelio de transición, resumen y transición. Dice: en aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar. ¿A qué mar? El mar de Galilea se refiere, seguido por una muchedumbre de galileos. Así que Jesús hasta ahora ha dedicado su tiempo en la región de Galilea, que es la región donde él creció, y es en esta región que está al norte de la región de Judá, al norte de Jerusalén. Y Galilea no era el centro del culto judío. Y es aquí en Galilea donde Jesús dedica su tiempo y energía, pero su misión terminará en Jerusalén, que es el ombligo de la comunidad judía y el ombligo del culto al Dios de Israel, porque ahí se encontraba el templo. Así que mucha gente de la región de Galilea está siendo atraído por él. Y también dice, una gran multitud procedente de Judea. Judea es la región hacia el sur de Galilea, y particularmente de Jerusalén. Hasta allá ya ha llegado la noticia acerca de este hombre llamado Jesús el Nazareno, y también de Idumea hacia el norte, y después de Transjordania hacia el este. Y después también dice que por gente de Tiro y Sidón, que son regiones no judías, pero que también hasta allá ha llegado la noticia de lo que Dios está haciendo en este hombre, Jesús el Nazareno, y la noticia
se ha desparramado por todas partes y judíos y no judíos vienen a él. Aunque Jesús dice varias veces en los evangelios que él ha sido enviado para salvar a los hijos e hijas descarriados del pueblo de Israel, pues, y aunque él se enfoca principalmente en llevar su mensaje al pueblo de Israel, Jesús no puede evitar que la noticia acerca de él vaya más allá de los límites. Así que Jesús no va buscando necesariamente a los no judíos, pero los no judíos, o sea, los paganos o los gentiles, también al escuchar acerca de él y al ver los prodigios que Dios en él está haciendo, pues también son atraídos. Así que el Espíritu de Dios va más allá de los límites que Jesús mismo tenía para su misión. Y esto Jesús no lo puede controlar, como también hoy en día no podemos controlar cuando un buen ministro, una buena ministra de Dios, que promueva la presencia de Dios tanto en la palabra como en su persona, pues va a atraer a diferentes personas, ¿no? Y eso es algo que uno no puede impedir, no puede poner límites, porque es el Espíritu de Dios que va despertando en aquellos que escuchan la buena nueva, en aquellos que escuchan un testimonio real y verdadero de Dios entre nosotros y son atraídos. Pues este es el caso de Jesús. Él no va en busca de los no judíos, por ejemplo, la gente de Tiro y Sidón, aunque Jesús hace presencia en esta región y nos da la impresión de que va allá para descansar, no necesariamente para predicar, pero aún ahí ya la noticia acerca de él ha llegado y desde ahí van en busca de él. Ha de haber sido grande la necesidad de la gente que había escuchado acerca de él, y así que vienen de diferentes regiones. Ahora, aquí hay un contraste muy interesante. Jesús hasta ahora se ha dedicado de ir a las sinagogas, o sea, a su pueblo judío, y sin embargo, lo único que encuentra ahí es rechazo, y es malicia, y es el deseo de querer atraparlo para poder acusarlo, ¿no? Y qué diferencia, qué contraste que ahora en la gente sencilla, ya no en los expertos en la religión, ya no en los líderes de la comunidad judía, sino en la gente sencilla que palpan la presencia de Dios en este hombre, Jesús el Nazareno, pues nos da la impresión que son cientos o quizás miles de personas que vienen detrás de él, ¿no? A tal punto que dice el Evangelio que casi lo aplastan, y Jesús se ha forzado ahora a utilizar a sus primeros discípulos para que lo ayuden a él a organizar su misión, y los pone a cargo para que busquen una barca y se pueda montar en la barca y desde ahí proclamar la palabra, ¿no? Así que ya aquí vemos también los principios del por qué Jesús se rodea de una comunidad de discípulos, no solamente para que compartan su misión y Jesús los haga como una extensión de él mismo, sino también para que le ayuden a organizar la misión. Aquí vemos un ejemplo de eso, ¿no? Jesús les pide a ellos que encuentren una barca, y ahora algunos de ellos, pues, como Pedro y Andrés y Santiago y Juan, pues eran pescadores, imagino, que tendrían acceso a una barca, puesto que ellos vivían de ese oficio de pescadores, ¿no? Así que se vale de esto para que le ayuden a Jesús a moverse entre esta multitud que ahora está por aplastarlo. Dice, entonces Jesús rogó a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir a ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima por tocarlo. Aquí hay un tema muy interesante, ¿no? No necesariamente todos los que venían a Jesús, aún estos cientos o quizás miles que venían detrás de él, necesariamente venían por interés de lo que Jesús quería ofrecerle. Venían por interés personal, por interés de sanación. Y esto Jesús no lo rechaza. Jesús ve la necesidad, pero la pregunta está ahí.
cuando nosotros hoy en día vamos en busca de Jesús, ¿qué es lo que buscamos? ¿Vamos porque tenemos interés en lo que Él tiene que ofrecernos? ¿O simplemente vamos buscando nuestra necesidad? Y después de que Dios nos conceda nuestra necesidad, nos olvidamos. ¿O tenemos interés también en recibir lo que Dios en Jesucristo nos quiere dar? Un tema muy interesante. Otro tema interesante es de que Jesús no se fía a la muchedumbre, porque la misión de Jesús no es necesariamente cosechar los frutos, no es necesariamente ver resultados. La finalidad de la misión de Jesús, que es también la nuestra, es la fidelidad a Dios Padre. Es la obediencia a su santa y divina voluntad, es la sumisión a la visión del reino que Dios en Él está inaugurando. Es una gran tentación nuestra querer ver resultados, querer ver los frutos de nuestros trabajos y oficios. Pero esta no es nuestra misión. Nuestra misión, al igual que la de Jesús, es la fidelidad. Aunque uno no vea resultados, aunque quizás vea todo lo contrario, es la fidelidad al llamado, la fidelidad al amor, la fidelidad a la compasión, la fidelidad a la justicia de Dios. Es obediencia a la santa y divina voluntad de Dios Padre. Es sumisión, sí, someternos a la visión del reino. Esta es nuestro llamado, esta es nuestra vocación. Lo que Dios haga con esto ya corre por cuenta de Dios. Quizás a mí, a ti, a nosotros no nos tocará ver los frutos y los resultados, pero eso no debe de importar, aunque es una tentación muy grande humana. Lo nuestro, al igual que Jesucristo, es la fidelidad, la obediencia a la voluntad de Dios Padre, la sumisión a la visión del reino que Dios ha inaugurado en Jesucristo. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.